Primera Corintios, capítulo 8, verso número 7. Y vamos a continuar con esta serie este día jueves. Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 23. Tema número 23. Este tema se va a llamar conciencia. Vamos a ver, hermanos, que una iglesia sin sabiduría es una iglesia que tiene una conciencia muy débil. Y voy a explicar a qué nos referimos, hermanos. Pero lamentablemente, cuando un cristiano tiene una conciencia muy débil, no sabe discernir muy bien en ciertas cosas. Y hace cosas que no debería hacer y no hace las cosas que debería hacer. Eso es lo que pasa cuando alguien tiene una conciencia débil. ¿Cómo se fortalece la conciencia? Bueno, se fortalece a base del conocimiento. Pero ahorita voy a explicar algunas cosas aquí. 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero no para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo, hermanos, dirigió la atención de estos asuntos a 3 puntos principales que voy a mencionarlos. Número 1, el conocimiento. Necesitamos conocimiento de la palabra. ¿Okay? Entonces, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es extremadamente importante. Es imposible creer y obedecer lo que no conocemos. Y lamentablemente hoy el cristianismo se está volviendo así. Hermanos, leyendo un informe, se está viendo, hermanos, que el cristianismo hoy no le gusta leer. No le gusta leer. ¿Y saben qué eso está ocasionando? Lo que está ocasionando es que son cristianos de cachar, o sea, de que pues saber cuánto puedo enterarme. Y luego pues si andas papaloteando en el celular, cuando deberías estar en la Biblia, pues mucho más. Hoy estamos viendo a cristianos muy débiles en conocimiento. Conocen cosas porque lo oyeron en un video, porque alguna vez platicando con alguien escucharon algo, pero no por algo que ellos hayan discernido en su mente. La Biblia, hermanos, no concede premios a la ignorancia, O sea, una persona ignorante es una persona débil y es una persona o un cristiano que discierne mal ciertas situaciones. Bueno, nos vamos a enfrentar a situaciones dentro de la iglesia, dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio, dentro de la escuela. Te vas a enfrentar a situaciones donde no va a estar mamá y papá para discernir. Tú tienes que discernir, tienes que ver qué es lo que a Dios le agrada, no lo que más te conviene. Ese es el problema también del día de hoy. Hoy tomamos decisiones a base de lo que me convenga, qué me conviene más. Y si eso que te conviene más va en contra de la palabra, no te importa porque eso a ti te conviene. Ese es un mal discernimiento, hermanos. Pero el conocimiento incluso de la palabra de Dios, hermanos, no es suficiente. Es esencial, mas no suficiente. Por sí mismo el conocimiento envanece. Y ya vimos que es envanecerse. Envanecerse es sacar argumentos que no tienen nada que ver con la Biblia. No tienen nada que ver. O sea, utilizas el conocimiento para atacar otras cosas que no tienen nada que ver. Tener amor, pero carecer de conocimiento es lamentable, hermanos. Pero tener conocimiento y carecer de amor es igualmente trágico. Ambas cosas tenemos que tenerlas bien equilibradas. Es decir, actuar por conceptos y actuar por raciocinio. Es decir, tenemos principios que así deben de ser.
Hay principios que así deben de ser y bajo esos principios debemos razonar. ¿Ok? Por eso les digo, es pésimamente razonar qué es lo que me conviene. Esa no es la manera de razonar cristiana. La manera de razonar cristiana es qué es lo que dice Dios con respecto a este asunto. ¿Qué dice Dios? Y a partir de ahí vamos a comenzar a razonar. No es razonar de que, bueno, es que yo creo que no está tan mal. No, está bien. Si a ti te conviene, pues nada, está mal. Esa es una mala manera de razonar, hermanos. Si debemos de razonar, es que, a ver, este punto o esto que vamos a hacer, ¿a Dios le agrada? No, pues no le agrada. Por cualquier arista que te vayas, está mal. El cristiano bien equilibrado, hermanos, piensa y actúa de dos formas, como lo dije, por principios y por raciocinio. Tiene la habilidad de entender las verdades bíblicas, de razonarlas con las personas, con él mismo y con otros. Es decir, cuando tú vas con algún ex compañero de la preparatoria, de la universidad, ellos traen su rollo. Ellos traen su rollo. Ellos traen su forma de pensar y por eso actúan como actúan. Y fíjate bien, ellos piensan conforme el mundo les hace pensar, bajo la corriente del mundo. Entonces tú llegas a platicar con ellos y ellos empiezan a vaciar su corazón de acuerdo a lo que ellos creen. ¿Y cómo debes de razonar? ¿Conforme a lo que dice el mundo? ¿El psicólogo? No. Debes de razonar conforme a lo que dicen las Escrituras. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la crianza respetuosa, eso es lo que dice el mundo. ¿Qué dice la Biblia? A mí no me importa si tú dices, bueno, es que yo creo que eso es muy extremo. Eso es tu manera de pensar. Y a mí no me importa si piensas así. Tus consecuencias las tendrás. Pero, ¿qué dice Dios? Eso sí me importa. Eso sí me importa. ¿Quieres llevar el arca de Dios en una carreta? Adelante. ¿Sabes lo que ocurre cuando llevas el arca de Dios en una carreta? Pues alguien se va a morir. La manera de llevar el arca de Dios, ¿cómo es? A pie, con los hombros, es decir, con humildad. El servicio a Dios cuesta, hermanos. Imagínate, tienen que cargarla entre 4. Era de oro macizo, el propiciatorio. Lo demás era una caja de madera de acacia forrada con oro. Pero el propiciatorio era de oro puro. ¿Te imaginas cuánto pesaba eso? O sea, no era para correr, era para caminar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida cristiana es una vida donde llevas un peso, que es ¿qué? El conocimiento de Dios, pero no es para correr. Es para caminar conforme Dios va guiando. Entonces, hermanos, una iglesia sin sabiduría es la que se hincha de información. Tiene conocimiento, pero no vive en humildad, sino vive en arrogancia. Y dimos este ejemplo la semana pasada. Un niño pequeño que le tiene miedo a la oscuridad no se sentirá seguro con explicaciones. Especialmente si el adulto adopta una actitud de superioridad, de burlándose, ¿no? De que, mira, le tiene miedo a la oscuridad. Y te apago la luz, ¿no? Y se hacen burlas así, ¿no? De que te apago la luz, te come el coco, ¿verdad? Y el conocimiento puede ser un arma para pelear o una herramienta para construir. Depende de cómo se utilice. Hermanos, entonces sí, envanece. Entonces no puede edificar. Y una actitud de saberlo todo es solo evidencia de ignorancia. Entonces, el conocimiento por sí mismo, hermanos, no trae madurez, sino arrogancia. El otro punto que debemos tener es el amor. Ese es el otro punto. El primer punto que vimos es conocimiento. Segundo punto, amor. Tenemos que tener amor. ¿Cómo es esto? No hablamos de sentimentalismos. Hablamos de un amor que va acompañado de conocimiento. Miren, Filipenses 1:9. Entonces, mientras lo buscas, Filipenses 1:9, decimos aquí que el conocimiento sin amor es brutalidad, pero el amor sin conocimiento es hipocresía. Hermanos, no es amar por amar, entiéndelo bien, no es amar por amar. Tú amas a tu hijo, pero debes darle un amor donde tu hijo crezca, donde tu hijo madure. Tú amas a tu cónyuge. ¿Cómo vas a amarlo?
De tal manera que Él también desarrolla habilidades que te ayuden en tu matrimonio. No es amar por amar. O sea, no es que yo siento muy bonito, y sí, es parte del amor, pero el amor maduro es un amor que te va a llevar a que tú también crezcas. No que seas un ignorante. O sea, ¿cómo le demuestras amor a tu hijo? Cuando le enseñas. Le enseñas cómo son las cosas. Le enseñas quién es Dios. Eso es el amor. Con conocimiento. No es simplemente porque hay mamás que dicen, ay, tu hijo como que lo está haciendo de mala gana, ¿no? Está poniendo la mesa de mala gana. Ay, ya quítate, yo lo hago. Eso no es amor, hermanos. ¿Por qué? Porque lo haces un inútil. Hay que hacer cosas aunque estés de malas. ¿O no has trabajado tú de malas? ¿No has ido al trabajo cansado? Ay, pobrecito. Entonces que venga tu mami y trabaje por ti. ¿Te das cuenta? O sea, eso no es el amor. Hermanos, debemos entender que el amor nos debe llevar a la madurez. Y hay cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Hay cosas que no queremos hacer, pero se tienen que hacer. O tú como ama de casa a veces te sientes cansada y tienes que trapear. O hay que lavar trastes. ¿No? Los hijos tenemos esa parte. Cuando lo mandas a lavar trastes a cualquier hijo, híjole, se siente de la patada, porque no sé por qué tiene esa parte, ¿no? Lavar los trastes. Pero cuando mamá me mandaba, híjole, y ponte a lavar trastes, y yo, y lo estabas haciendo. Pero ni porque pusiera cara, mi mamá me quitaba de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Entiendes que hay cosas que tienes que hacer? Pero no, es que yo lo amo mucho. Me pone cara, quiere decir que no le gusta. Ay, vas a ver después. Ay, hijo, vete a trabajar, y te pone cara. Ah, no, ves que no quiere. No quiere ir a trabajar, pues, ¿qué le podemos hacer? Un cristiano así, hermanos, el problema de eso es un pastor paternalista. ¿Cómo es un pastor paternalista? Que yo les quiero resolver la vida a ustedes. No, yo no soy el buen pastor. El buen pastor es Jesús. Y tu vida debe depender de Jesús, no de mí. Yo nada más estoy para decirte, mira, la Biblia dice esto, pero tú decides. Yo no te voy a decir qué hacer. Yo nada más te voy a decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice así. Pero al final tú decides. Y al final, ¿quién la va a vivir? Pues tú. Yo no te puedo solucionar tu vida. No es mi trabajo, hermanos. Entiéndanlo bien. No es mi trabajo solucionarles la vida. Porque si yo ando solucionándoles la vida, cuando yo no esté, pues ya no vas a saber qué hacer. Que el pastor ore por mí. Que el pastor visite a los enfermos. Que el pastor vaya. Que el pastor esto y el otro y lo demás allá. Y cuando él no llegue a estar, ¿qué vas a hacer? Pues es un mal amor. Porque no te ayudo a madurar. No te ayudo a crecer. A que tú como hijo, cuando tengas más tiempo cristiano, pues tú guíes a otros. Pero como siempre estás dependiendo de mí, pues... Y hay gente que se enoja, que le digo, no, hermano, ora, tú ora. Ay, pues para eso está él. Sí, cuando tienes un año, ya tienes 10 años en la iglesia y quieres que siga orando por ti, hermano. No, tú ya debes aprender a orar por otros también. ¿Pero te das cuenta? O sea, si no mostramos ese tipo de amor, hermanos, la iglesia no madura. Es una iglesia, parecen niños, o sea, de todo hacen berrinche, de todo se enojan, de todo ya no quieren venir a la iglesia. Ay, los niños chiquitos ya no quieren hacer nada. Ay, pobrecitos, no, sí, hay que al que anda berreando, hay que visitarlo, a ver qué tiene mi niño, qué tiene. ¿No quieres ir a la iglesia? Ay, pobrecito, no, sí es cierto, no, te tratan súper mal. Hermanos, maduren. Una iglesia sin sabiduría es una iglesia así, que se comporta así, berreando. ¿Y sabes qué pasa? No podemos avanzar. ¿Por qué no podemos avanzar? Porque imagínate darle un trabajo, un ministerio, un cargo en la iglesia a alguien que parece un niño. La Biblia dice no un neófito, ¿verdad? No un neófito. ¿Quién es un neófito? Ahí la Biblia dice ahí un recién plantado, pero también se refiere a alguien que no ha crecido. O sea, imagínate,
Tú le encargaste ahí a hacer la coordinación de algo y como hizo berrinche no viene. Uf. ¿Te imaginas eso? No, hombre. No, hermanos. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? No en sentimentalismos, en ciencia. Lo voy a leer en traducción viviente. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. El amor debe estar basado en entender quién es Dios. Cuando decimos Dios es amor, no hablamos de un sentimiento, hablamos de la palabra. Toda la palabra que Dios nos ha revelado, nos las ha revelado por amor. Para que sepamos quién es Él. Entonces no podemos decir, Dios es amor. Ay, pues yo pienso que como Dios es amor, pues Él piensa como yo. Yo amo así, Él ama así. Estás completamente perdido. No es cierto. El amor de Dios tiene que verse a medida de lo que Él ha revelado. ¿Quieres conocer a Dios? Su gran amor. Tienes que ver la cruz. ¿Cómo se llegó ahí? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, las cosas que hacemos ahora como cristianos tienen que estar basadas en conocimiento, pero también el amor nos va a llevar a que entendamos que Cristo lo hizo primero. Por eso dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cómo es eso? ¿Sabe cómo nos amó Cristo? Dense cuenta, Cristo nunca dijo, yo te amo, Pedrito. Ay, Juan, no te sientas mal, yo te amo mucho. ¿Viste así a Jesús? Pero Jesús dijo, Padre, a los que me diste, ninguno se perdió, salvo el que se iba a perder. Yo les he dado tu palabra. Ah, mira cómo se llama, ¿viste? Los voy a guardar, ¿cómo? En tu palabra. También yo quiero llegar con Cristo y decirle, Señor, a los que me diste, yo les di tu palabra. Eso es amarlos, ¿eh? Yo les di tu palabra. Yo los discipulé. Dediqué mi vida a decirles cómo es. Algunos no quisieron seguirte. Pues eso ya no, Señor, ya no me concierne a mí. Pero no se perdieron no porque no supieran la verdad. Se perdieron porque no quisieron creer. Eso es amar. ¿Amas a tu hijo? Pues enséñale. Enséñale, porque hay cosas que pues tu hijo tiene que saber. Porque un día tú no vas a estar. No te puedes pensar eso, un día tú no vas a estar. Un día él va a querer salir al mundo. Va a querer estudiar en otro lugar. Y tú no vas a estar allí. ¿Quieres que tu hijo tome buenas decisiones? Que se equivoque menos, porque se va a equivocar. Pero que se equivoque menos, enséñale. Llenos de frutos de justicia, dice ahí, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo es un amor con conocimiento? Es un amor que edifica. Un amor que te lleva a la madurez. Cuando el conocimiento se utiliza con amor, el creyente más fuerte puede tomar de la mano al más débil y lo ayuda a permanecer de pie y caminar para que disfrute su libertad en Cristo. Ay, no, hermano, no, es que no. O sea, yo dije, vi que pasaban la moronga, la canción, y yo dije, ay, Señor, líbrame. Y tú, ay, hermano, a ver, te voy a enseñar. Nada de lo que entra al hombre contamina. ¿Y si me tomo un vinito? No contamina eso. ¿Y si me tomo un tequila porque luego tengo frío? ¿Con medida? No pasa nada. Eso no te contamina. ¿Qué es lo que te contamina? Pues ese odio que tienes con tu suegra, que no quieres ver ni en pintura. Eso sí te contamina, ¿eh? Esa lujuria, esa arrogancia, ese egocentrismo que tienes de superioridad,
Eso es lo que te contamina. Eso es lo que te contamina. No lo que comas. Lo que comas, pues te lo comes por aquí y vas al baño. Ahora pasaré al tercer punto al cual me quiero enfocar más. Conciencia. La tercer punto, conciencia. Primer punto, conocimiento. Segundo punto, amor. Tercer punto, conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? Simplemente es con conocimiento. Fíjate que la conciencia se utiliza 32 veces en el Nuevo Testamento, hermanos. La conciencia es ese juzgado interno en el cual se juzgan nuestras acciones aprobándolas o condenándolas. Romanos 2:14. Romanos 2:14. Miren, hermanos, toda la gente actúa a base de su conciencia. A base de su conciencia. O sea, tú apruebas aún inconscientemente. O sea, cuando tú haces cosas ya repetidamente, tu mente se autoprograma. Se autoprograma en el sentido de que tú haces las cosas ya sin pensar, o sea, sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Por decir, cuando tú llegaste aquí a las escaleras, pensaste esto: ¿subo con la izquierda o con la derecha? No, simplemente lo hiciste. ¿Te das cuenta? Pero tu conciencia te aprueba cuando ves todo que es bueno subir, que es seguro. ¿Te das cuenta? O sea, tu conciencia lo aprueba. ¿A base de qué? Pues de que ya tienes un conocimiento que lo has hecho varias veces. ¿Qué? Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí lo que significa es, no han pasado por la parte de los judíos. Eso es lo que significa. No significa que no tienen ley de normas, porque todo pueblo tiene normas. ¿Qué? Normas de conducta, de cómo sacrificaban a sus dioses, de cómo se vestían, cómo era la sociedad. Todo, hasta los gentiles tienen normas. Lo que está hablando aquí Pablo es que no tienen ley, una ley como los judíos. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, dice ahí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, la conciencia no es la ley, sino lo que da testimonio de la ley moral de Dios. Miren, hermanos, yo viendo un debate, le preguntó esta persona al otro, le dijo: dime por qué el incesto es malo. Entonces él se puso a pensar diciendo: no, pues es que, no, pues yo siento que sí está mal. Y dice, bueno, yo no lo haría, pero no quiere decir por eso que esté mal. Y ese es el problema de ustedes, de este falso progresismo, cual basan su moral en puntos personales, en preferencias, y eso no es la moral. ¿Dónde se basa el principio de la moral? ¿La ley de Dios o la conciencia? Pero ellos no quieren decir Dios. ¿Por qué? Porque tendrían que admitir que muchas de esas cosas que hacen son pecado. Por eso no lo van a decir. Entonces, no, pues sí, bueno, yo no lo haría, es que se ve mal. Es malo porque algo va a pasar con los hijos. O sea, ¿por eso es malo? O sea, ¿en qué basas que la guerra es mala? Porque los que la hacen, pues ellos piensan que están en su derecho. Bueno, pero es que yo siento que es mala porque matan gente. Pues siempre ha muerto gente. Siempre ha muerto gente. ¿Cuál es el punto de decir que es malo y que es no? Y que no es malo. La ley moral de Dios. Y esa ley está en la conciencia. Básicamente lo que estamos llegando a decir es que la conciencia tiene que ayudarnos ¿a qué? A discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas, hermanos, que no necesitamos ser grandes teólogos para ver que algo no agrada a Dios. Hoy es triste ver a creyentes que ni eso tienen, ni eso tienen. Hablan cosas infladas, cosas que darían vergüenza hablarlas. Darían vergüenza hablarlas. ¿Cuál es la razón? Tienen una conciencia débil.
Y esto es por varias razones. Una de ellas es porque es un recién convertido. Eso se entiende. Pero otros tienen conciencias débiles porque no quieren crecer. Ignoran la Biblia y la comunión cristiana. Por eso muchos, y ese es un problema, hermanos, en la iglesia. Es un problema, porque como te lo digo, son niños berrinchudos. Son niños que piensan que te van a hacer manita de puerco a ti y a Dios. Porque no vienen, porque esto y porque el otro. O sea, a mí me tocó un hermano apenas. No, pastor, es que usted no viene a verme. Porque el buen pastor va y busca la oveja. Y yo le dije, hermano, el contexto de ese, o sea, ¿han oído esa parábola de que con uno que tiene 100 ovejas, se pierde una, no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? ¿Quiénes son las 99? Mira, si tú aplicas esa parábola, es una parábola, si tú aplicas esa parábola a decir, no, es que es el pastor que deja la iglesia y va a buscar, no es la aplicación así. El contexto es los fariseos que se creían más santos que los demás. ¿Entonces quiénes son los 99? Por los fariseos que se creen no dignos, y Jesús que va a buscar la perdida, la que se siente perdida. Los fariseos no se sentían perdidos. Entonces le digo al hermano, eso se aplica a un incrédulo, hermano. Se aplica a un incrédulo eso que te está diciendo. No, el pastor va a buscar. Le digo, no, hermano, mira, esa aplicación de la Biblia no es así. Ya te dije el contexto. No, yo creo así. Conciencia débil. ¿Y sabes qué? Una persona que tiene así, no lo sacas de ahí. Es que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién? El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Entonces yo no soy el buen pastor. Yo no voy a morir por ti, porque yo también soy un pecador. El buen pastor su vida da, pues ese es Cristo. Pero aquel que tiene conciencia débil es que no, yo soy la oveja. No, yo soy la perniquebrada, la maltratada. ¿Sabes cuál es el contexto de ese pasaje? Que, pastores de Israel, ustedes no trataron la perniquebrada, la enferma, la débil. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el contexto de Isaías? Un pueblo idólatra, que se va a la idolatría. ¿Por qué? Porque los maestros de Israel no enseñaban. Y al no enseñar, ¿qué pasa? El pueblo dice, el pueblo que no tiene ley se desenfrena. Cuando no hay palabra en la iglesia, hermanos, la iglesia hace lo que quiere. No, tú los dejas, hacen lo que quieren con tal, porque yo sentí que esto era de Dios. No, hermano, aquí necesitamos que sientas que es de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Pero si no enseñamos, entonces la débil. ¿Cuál es la débil? Pues la que tiene poco conocimiento. ¿Qué es la perniquebrada? Pues la que siente un peso de pecado, de que entiende que ha hecho mal. Pero ¿quién lo va a guiar al perdón, al arrepentimiento? Si no hay nadie que le enseñe. Pues todos los maestros de Israel que le decían, no está mal, no, o sea, esa es tu vida, tú eres así. Pues no cuidaban al rebaño. ¿Cuál era la sentencia de Israel? Irse a Babilonia, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Pero cuando alguien es débil, no, es que yo soy la ovejita. Ay, sí, la ovejita, no, pues sí. Pues la Biblia también dice que sus ovejas oyen su voz. Si tú te congregas, pues tal vez no eres oveja. Porque las ovejas oyen su voz. Y yo las conozco y me siguen, ¿verdad? ¿Por qué no sigues a Cristo? Pues a lo mejor eres cabra. Queremos una parte. Que me busquen, que me mimen, que me den lechita. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, seguir sus mandatos, ahí sí no. Ahí sí no soy oveja, ahí sí, pues a ver quién sea, quién le va a seguir. Hermanos, no es así. Ese es un débil. Son razonamientos muy infantiles, hermanos.
o que radican más al mundo que a lo que Dios está revelando en la palabra de Dios. Hermanos, todos del mundo traemos heridas, ¿o no? Porque vienes de un matrimonio roto, vienes de un divorcio, vienes de una decepción, la muerte de un ser querido, y eso te causa heridas. Pero eso no es una justificación para que no vengas a Cristo. Eso es de un débil. Si todos traemos algo que nos hirió, a lo mejor te hacían mucho bullying en la escuela y eso te marcó. A lo mejor tuviste una enfermedad que te marcó y sientes que con esa enfermedad eres un bueno para nada, ya no sirves para nada. Llegas a Cristo y la palabra te va a sanar. Poco a poco te va a sanar. Y vas a ver que tienes valor en Cristo. Es decir, tu conciencia empieza a sanarse con el conocimiento y el amor de la palabra. Pero ven esas personas que son inconstantes en la iglesia. ¿Cómo son? ¿Cómo razonan? Bien débiles. Cosas que ya deberían saber. Cosas que ya deberían vivir. No las están viviendo. La conciencia, hermanos, de aquellos que son débiles y que no quieren avanzar, fácilmente se contamina, se lastima y se ofende. Cuando tú dices, no, hermano, es que no es así, no, ese pasaje no se aplica así. Ay, ¿cómo de que no? No, es que me está fallando usted, o sea, es que yo creo, a mí siempre me enseñaron así. Pues hermanos, requieres que te vuelvan a enseñar. Bueno, cuando aquí iniciamos con Ujieres, pues antes la gente se sentaba donde quería. Y el problema de eso es que la gente piensa que ya es como el cine, ¿no? Tiene sus lugares asignados ya, como los palcos, ¿no? Yo ya renté el lugar de allá al fondo y el que me quite el del fondo, pues... Entonces cuando empezamos a acomodarlos así, con Ujieres, cuando se hicieron con unas 2 familias, se fueron. Porque su conciencia, ¿qué? Se contamina, se lastima y se ofende. No es que venimos aquí a la iglesia con libertad y ya que me estén diciendo dónde sentarme, me ofenden en mi libertad. Ay, debilito. Es un niño, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tienes un invitado en casa? Y siempre el papá se sienta y el niño siempre se sienta a la derecha. Y ahí sentaron al invitado. ¿Cómo se pone el niño? Ay, ¿y por qué te enojas, hijo? ¿Por qué te enojas? Es que lo sentaron en mi lugar. ¿Te lo sentaron en tu lugar? Pues nada más fue esta vez, hijo, porque estaba yo platicando con la persona. No, pero es que ese es mi lugar y entonces, ¿quién sabe qué? ¿Te das cuenta? Y lo entiendes porque es un niño. Pero congregante que se ponga así. Que piense que su lugar es el de la mesa del rincón. Hermano, por favor. ¿Pero por qué pasa eso? Tienen conocimiento de que pues sí, así ordenan a los hermanos. Pero como no tienen amor, ¿qué pasa? Pues se creen el centro del universo. Y si me cambian a mí, ¿qué pasa? Pues me enojo. Y mi conciencia se lastima y se ofende. Hermanos, esa es una falta de amor. Que no te guíen a la madurez. Decirle, hermano, mira, hay otros hermanos que están llegando y que requieren ese lugar. Y tú bien puedes estar en otro lugar. No, pero yo siempre me siento ahí. Qué bueno. Tal vez un día regreses. Pero ahora por amor a tu hermano, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a sentar en otro lugar. Así va a estar refunfuñando y a lo mejor sale y echa piedras y toda la cosa y contra la hermana que es que la hermana le caigo gordo y al hermano también. Y yo sabía desde cuando me miraba feo. Cada invención que hacen, más ya son sociólogos, psicólogos, psiquiatras, bueno, hasta omniscientes son, saben todo, ¿eh? Ya. 2 Corintios 1:8. Entonces, hermanos, es importante. Por eso, cuando no los llevamos a la madurez, esto puede dividir la iglesia, ¿eh? Porque la inconformidad puede crecer tanto que
Mira, aquí vemos otra conciencia débil. ¿Saben cuándo se ve otra conciencia débil? El hermano se enfermó porque de seguro está en pecado. Ese es de un débil, el hermano chocó, de seguro está en pecado. No, yo ya lo sabía, lo sentía. Cálmate. Te hago hacer lo que Madame Sassou o Walter Mercado. Hermanos, eso no es así. A veces sí. Pero eso no te corresponde a ti. Decírmelo a mí si está en pecado o no. Ya él sabrá. ¿En dónde? En su conciencia. Si está mal o no. Pero nosotros sabemos, ¿no? Cuando nos pasa algo, sabemos que fue una consecuencia. Tú mismo lo sabes en tu conciencia, que esto es una consecuencia de algo que decidiste, de que ya el coche te estaba avisando que le faltaba cambio de aceite y se te desvieló. ¿Por pecado? No, pues porque hiciste caso omiso. Y en tu conciencia dices, híjole, ya sabía que tiraba aceite. Ya sabía, pero no quise atender. Tu conciencia te dice, ay, manito, yo te avisé, pero tú no quisiste, ¿va? Tú no quisiste. 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿De qué está hablando Pablo? De persecución, de que la segunda carta a los Corintios es una defensa, y una de las muchas defensas de Pablo es los verdaderos apóstoles y los verdaderos cristianos sufren. Un verdadero creyente sufre. ¿Sabes por qué sufrimos? Porque vemos la maldad aumentando. ¿No sufres? Ver cómo está la maldad. O sea, cómo ya se matan unos a otros por cualquier cosita. ¿Sufres? ¿Por qué? ¿Porque tú vives aquí o no? Entonces, un cristiano de verdad va a sufrir. Un cristiano de verdad se va a enfermar. Un cristiano de verdad, ¿qué? ¿Le puede dar cáncer? Pues sí. ¿Y un cristiano de verdad se le muere la mamá o el papá? Pues sí, ni modo que sean eternos. Tú quisieras, pero pues no es así. ¿Y un cristiano de verdad podría tener problemas en el banco? De que a lo mejor se retrasó y ya le llegó el citatorio. Y tú lo cachas, ¿no? Te llegó el citatorio a ti, al vecino en vez de a ti. Y ahí te comen vivo. Claro, droguero, y eso que es cristiano. No, yo sabía. ¿Y sabes qué? La pobreza es símbolo de pecado. O sea, ¿un cristiano puede vivir en la pobreza? ¿O la pobreza es por pecado? Si dices que sí, tienes una conciencia débil, tienes que aprender más. Porque entonces Jesús andaba en pecado, porque él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No, el pecador de Jesús. ¿Te das cuenta cómo es un mal razonamiento, hermanos? Por favor, hay que madurar. Hay cosas que cristianos tienen que vivir. Algunos viven en la opulencia y otros viven con el pan de cada día. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiere. Pero no es porque estén en pecado. O se enfermó. Y es porque está en pecado. Bueno, depende de la enfermedad. Si es gripa, pues no es tanto. Si le dio sarampión, entonces ¿qué? ¿Es pecado o no? Al bebé, si se enferma el bebé, ¿está en pecado? ¿Te das cuenta de tu razonamiento? O sea, entonces cuando si se enferma tu bebé, ¿está en pecado tu bebé? ¿Te das cuenta cómo derrumbamos tan rápido tu razonamiento así? Es que no, hermano. Por favor, no. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cuál es el don? Aquí. La vida, porque ese es el contexto, tribulación, que estaban casi se iban a morir, y Dios les concedió seguir viviendo. Porque nuestra gloria es esta,
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino que con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Por lo que estamos hablando. Los corintios decían, no, si Pablo fuese verdadero apóstol no sufriría esto. Si Pablo fuese verdadero apóstol no tendría necesidad, pero velo cómo anda de perico perro. No puede, Pablo. Y Pablo les dice, no. Mi gloria no es que no sufra. Mi gloria es que esto está contribuyendo para que ustedes oren, para que ustedes se unan, para que ustedes vean cómo el Evangelio no tiene límites. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Es decir, cuando ustedes se enteran que Pablo está sufriendo por causa del Evangelio, no deben decir, Pablo sufre porque, no, pues está bien mal, no, pues es un pecador. O sea, ¿te imaginarías? A ver, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer cuando un cristiano caiga en la cárcel por causa del Evangelio? No, de seguro pecó, no, es un gran pecador, no, ese mi hermano es. Aguas. Cayó por causa del Evangelio, debemos gloriarnos. ¿Sabes por qué? Porque tendría la opción también de decir no soy cristiano y no lo meten. Pero cayó en la cárcel por Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Algunos van a decir, no, esos son los cristianos, no, sí, no, pues no es para tanto. A ver, en la conciencia, tú debes decir, Señor, esto tú lo estás permitiendo. Pero como te digo, hermano, hay muchos que sí, yo entiendo que sí, a veces sufrimos cosas por consecuencia de nuestro pecado, sí, a veces sí, pero no siempre. ¿Quién lo sabe? Dios y tu conciencia. Dios y tu conciencia. O sea, hermanos, tienes 80 años y crees que no te va a dar nada. ¿Crees que no te va a dar nada? O sea, cuando vamos subiendo de edad, vamos bajando en vigor. Entonces es algo que te va a salir. Entonces tienes 60 años y piensas que, me duele la cintura. No, es por pecado. Hermanos, es lógico. Es lógico. Mira, si tú haces deporte de medio, alto o bajo rendimiento, ¿qué tienen los deportes? Lesiones. Se lesionó por pecado. Hermanos, por favor, tenemos que razonar mejor. Porque ¿sabes qué va a llevar a eso? Que el cristiano débil, cuando se enferme y le digamos que se enfermó por pecado, pues él siempre se siente un pecador. Siempre se siente un pecador. ¿Por qué? Pues porque le digamos con eso. Vamos a otro pasaje para ir terminando. Voy a leer 2 pasajes más. Primeramente, Juan 8:3. Juan 8:3. Que ya nada más tengo 5 minutos. Juan 8:3. Aquí vemos un pasaje que conocemos mucho, pero quiero puntualizar algo antes de ir a otro. Aquí vemos a la mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Versículo número 4, voy a decir. Y le dijeron, Juan 8:4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de modo esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinóse de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Solo quiero citar esto rápidamente para decir, Cristo podía condenar a esta mujer no por las acciones solamente, sino que el móvil. La conciencia no solamente juzga la acción, juzga por qué lo hiciste. Y en este caso de la mujer era la codicia y la lujuria. Por eso era una adúltera. Codiciaba a un hombre que no era de ella y era lujuriosa. Y esas cosas no las juzga la ley, hermanos. Por eso dice, esta fue sorprendida y la ley dice. ¿Pero por qué fue acusado por su conciencia los demás? Porque lo hacían con un móvil incorrecto. Ellos no buscaban justicia, buscaban tentar. Cuando Jesús les dijo, el que esté libre de vosotros de pecado, o sea, ¿están haciendo un juicio correcto? La conciencia no les estaba diciendo, es que el móvil por el cual lo estamos haciendo no es buscar justicia. Es que tentar. Y así hay gente, hermanos, así hay gente que no busca agradar a Dios. ¿Busca qué? Agradarse a sí mismo. La conciencia te tiene que llevar a eso. Pero ¿cómo podemos discernir eso? A base de una conciencia fuerte en el conocimiento. Primera Timoteo 1, versículo 3, y con eso vamos a ir terminando. Voy a analizar ese pasaje y con eso vamos a ir terminando. Entonces, hermanos, yo no puedo saber con qué móvil haces las cosas. Hay gente que viene a la iglesia, hermanos, que viene a la iglesia y que yo no sé por qué viene. Yo no sé por qué viene. Yo no sé cuál es el móvil. Pero hermanos, muchas veces la gente no viene porque su conciencia les acusa. Les acusa. O sea, me ha tocado que hay gente que precisamente voy a hablar de cierto tema y nunca vienen. Y precisamente ese día vienen y les toca ese tema. ¿Por qué? Y luego ya no vuelven a regresar porque su conciencia les acusa. Porque efectivamente yo estoy haciendo eso. Por eso hay mucha gente que dice, es que esa me la preparó el pastor. No, es tu conciencia que te acusa. Al enterarse de un conocimiento que no tenías, empiezas a juzgar tu vida con eso. Y te das cuenta de que hay cosas que corregir, hermanos. Eso es en todos, O sea, a mí también me pasa que estoy leyendo algo o escucho algo de otro predicador y tengo un nuevo conocimiento y con ese nuevo conocimiento juzgo mi vida. Y te vas a dar cuenta que me empiezo a dar cuenta que hay cosas que yo pensaba que no son así. No son así. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y aquí tenemos otro punto, hermanos, con el cual voy a terminar. Muchos cristianos están siendo engañados en su conciencia porque le prestan atención a fábulas. ¿Sabes cuál es una fábula? Es que debe haber un lugar, cuando está en la presencia de Dios debe caer oro. Eso es una fábula. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? ¿Dónde vemos eso? No, es que la Biblia dice, y hacen montones de piedras, dice la Biblia que las piedras clamarían. Debes entender cómo lo dijo Jesús. O sea, son muchas cosas, hermanos, que hoy estamos expuestos a cosas que no tienen ningún sentido. ¿Y saben qué está pasando con los cristianos? Discuten mucho.
¿Y sabes qué pasa cuando termina una discusión? La conciencia te empieza a decir, no debiste haber dicho eso. O deberías haber dicho esto. ¿No te ha pasado? Terminas una discusión donde sea, empiezas a razonar en lo que discutiste, en lo que hablaste, en lo que te dijeron, y la conciencia como que te empieza a acusar de cosas que no debiste haber dicho, porque no te constan, porque no está bien, porque no es el tema, porque muchas cosas. Hay cosas que se discuten, hermanos, que solo manchan la conciencia, que solo nos dejan pensando en cosas malas o con un cargo de conciencia de cosas que mencionamos que no deberíamos haber mencionado. Por eso dice ahí el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Versículo 6, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es vana palabrería? Conocimiento sin amor. Queriendo ser doctores de la ley, dice ahí, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Cómo es usarla legítimamente, hermanos? Usarla en su contexto. Usarla en su contexto. No es adaptarla como bien me parece, queriendo justificar X o Y cosa. No, hermanos. Usar la ley legítimamente es, ¿qué dice ahí? Bueno, así es. Así es. Pero ahí yo veo a tanta gente que saca cada versículo y lo tuerce. ¿No? Parecen herreros espirituales. Hacen una teología torcida. Como aquella de, es que Pedro es el primer papa porque dijo Cristo, yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿ya ven? Pedro es la roca. Si vas al griego, Pedro significa piedra pequeña. Y lo dijo Cristo, yo soy la roca, es Petra, una roca grande, algo inamovible. O sea, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeñita, Pedro. Y sobre esa afirmación de cuál, tú eres el Cristo, vamos a edificar la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Pero ahí van, ¿no? Sacan el pasaje, lo tuercen y ya ven, si dice. Por decir, apenas vi a uno que se cree teólogo y dice, es que la Biblia no dice que la mujer no pueda ser pastora, porque la Biblia dice obispos, es una palabra neutra en el griego. Pero si tú ves el contexto, una mujer puede ser marido de una sola mujer. Pero ahí van a torcerle, ¿verdad? Y le buscan por el griego, el arameo, el egipcio, hasta que tuercen las cosas. ¿Y eso qué trae? Pues mala conciencia, porque cuando alguien llega acá y le digo, ¿quién es tu pastor? No, yo tengo pastora. Entonces tú no tienes pastor. Ay, ¿cómo no? No, si vieras, ella es bien buena. No, hombre, tiene muchos dones, hermano. No, dones yo no dudo. La cuestión es que, ¿por qué tienes ese desorden en el liderazgo? Cuando la Biblia dice claramente que así no es. Hermanos, miren, yo me he tocado visitar iglesias donde hay liderazgo femenino. ¿Saben por qué? Porque el hombre no quiere, y no quiere, y no quiere, y no quiere. Cuando Débora se levantó en Israel, no fue porque Dios quiso una mujer, fue porque no había hombres espirituales. ¿Ven? Cuando llamó a Barak, ¿no te dijo Dios que fueras? O sea, ¿a quién le dijo? Al hombre que fuera a la guerra. Pero no quería ir porque tenía miedo. Y si tú no vas conmigo, vean cómo eran los hombres de ese tiempo. Cobardes, sin carácter. Entonces, ¿qué le dijo Débora? Voy a ir contigo, pero en ti no será la gloria. O sea, tú no lo vas a matar. Lo mató una mujer, ¿o no? Una estaca. ¿Te das cuenta? O sea, el problema del día de hoy no es que haya mujeres preparadas. Ese no es el problema. El problema es que no hay hombres preparados. Y la obra no se va a detener. Pero sin duda, cuando haya un hombre preparado, las cosas deben volver al orden, ¿o no?
Ese es el orden. ¿Es porque el hombre sea más? No, no. Este es el orden que Dios puso. Y si Dios puso, no tenemos por qué discutir con Dios. Así es. Así es. ¿Saben por qué? También recuerden que el matrimonio es una sombra de la iglesia y Cristo. Y si nosotros ponemos una pastora en la iglesia, estamos diciendo que la mujer puede ser cabeza en el matrimonio. Y no. Cuando se quiere hacer eso, pues vean a Eva. Vean a Jezabel. Vean a Rebeca. Vean a Raquel, que hizo ser cabeza, se llevó los ídolos de su padre. Hermanos, es que va a traer una consecuencia eso. Pues también va a traer una consecuencia en la iglesia. Eso es usar la ley legítimamente. Termino con el último pasaje. Dice ahí el versículo número, voy a leer 9, 10 y 11 y con eso terminamos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, Dios no nos dio la ley para salvar a las personas, sino para mostrarles cuánta necesidad tienen de ser salvos. Si alguien decidió no creer, no tengamos ese cargo en nuestra conciencia. Debemos entender que muchos tienen esta conciencia, pero la han ignorado. ¿No te has sentido mal cuando alguien se muere y tú dijiste, hijo, le hubiera hablado otra vez? ¿Le hubiera dicho que se arrepintiera eso? ¿No te ha tocado eso? A mí sí me ha tocado. ¿Pero lo hiciste? ¿Le hablaste? Sí. Tuvo su oportunidad. Entonces, hermanos, una conciencia débil es un problema. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Con la palabra. El discipulado es importante. El discipulado, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar.